Síganme en mis redes. Pion, pion. Ahora sí. Bunny el futuro corta aquí. Oh, Dios mío. Un título independiente creado por un solo hombre a convertirse en uno de los fenómenos más grandes del gaming moderno. Y claro, cuando algo así ese juego es una mierda, Hollywood no tarda en difícil. aparecer. Muy bueno, pero lo que difícil. parecía una oportunidad soñada terminó siendo una pesadilla. Una adaptación rodeada de escándalos, reescrituras, egos, ¿escándalos? incendios y estudios que no entendían su propio material. Sigo sin entender de dónde sacaron la idea de la... ¿Dónde estaba? Terminó siendo una pesadilla. Una adaptación rodeada de... Aquí. No sé dónde sacaron la puta idea de la máscara con motosierra, weón. O lo que sea que tengan dentro. Pero... todo épico, todo épico. Bueno, solo venía a reportarme un gusto caluchinco y ese. ¿Se la lavan? No, aquí nadie se baña. Reescrituras, egos, incendios y estudios que no entendían su propio material. Ay. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de... Quiero ver algo. Hollywood toca la película. Ya, bien, bien. Vamos a ver los guiones rechazados. Porque claro, me quería mandar mi momento Bunny Blasti habla por media hora. Pero me lo voy a ahorrar. Porque claro, el Scott Cawthon, viendo el guión de la película, vio que habían un chingo de guiones que podía usar para la película, ¿no? Algunos son súper ridículos y me agrada que en verdad espero que los vayamos a ver aquí. Son una weá graciosísima, weón. De obsesión, control y frustración. Porque antes de que franquicias como The Last of Us o Sonic se adueñaran del formato, este proyecto The Last of Us había olvidado que existía. Atrapado en un limbo durante más de 10 años. Seas fan del juego o no, anda dejando tu like y prepárate. Sí, jefa, porque vamos la a peli descubrir esta tardó la 8 verdadera años. historia Y como de fanática Five de Nights FNAF at... valió cada maldito segundo y hasta pagaría más por verla. Chuta, a mí me van a ver mal, pero no te mentiré. No me gusta tanto la película de FNAF. De hecho, creo que debería decir eso de primera cuenta. No me parece mala, pero... Tipo, es como es de esas películas para apagar el cerebro, no es una obra maestra, lo siento. Yo creo que lo que más me molesta es de que, pues, son su lore propio. Porque, mira, ese es el punto. Las adaptaciones me molestan cuando son copiadas tal cual del material original, ¿no? Como, no sé, estos live actions pedorros de Disney. Pero en este caso, el lore original está hecho en un videojuego de 2 pesos con PNGs que te pegan jumpscares. Entonces, el traerlo a la vida real, eso yo lo veo chido. Eso yo lo veo chido, hubiera estado muy épico ver cómo se empieza a armar pues el mismo lore de los primeros juegos en un formato más complejo, más visible, ¿no? Pero la película es más inocente, está tirada muchísimo más para el público infantil, entonces refleja un poco más a la franquicia moderna, ¿no? Que pues también pues, uno de mis problemas que tengo con FNAF en general, ¿no? Pero por eso digo, como no me parece mala, simplemente no me gusta tanto. O sea, no me parece una mala película como mucha gente que dice que es bodrio. Pero claro, no es como lo que esperaba. Y está bien. Y está bien. A ver, sí, entiendo de que si traen el lore de los juegos se iba a joder muchísimo todo, pero no lo sé. Dentro de mi cabeza, ¿no? Esta iba a ser como la vez en que iban a ordenar un poco el lore, en el sentido de que todos los misterios, pues tratar de responderlos en las películas, y los que no valían la pena o no llegaban a ningún lado, quitarlos, ¿no? Entonces íbamos a tener una línea más limpia de lo que sería la historia de Five Nights at Freddy's, quitando todo el bodrio que nunca llegó a nada y dejando las partes que No me necesitaban estuve una memorizando respuesta, el lore ¿no? de 5 juegos para que me cambien las cosas. Igual ¿Viste? me gustó Esa es la película. cosa, porque el chiste de FNAF es el lore, weón. Exacto, jefa, responder misterios en FNAF, eso no pasa. Exacto, y eso es lo que me molesta, porque no pasa. Por eso me desencanté de esta franquicia con el tiempo. Entonces es como que... demonios, weón. Como digo, me hubiera gustado otra cosa. Pero eso... se ve mi Discord. No. Pero eso no la hace mala. Simplemente me hubiera gustado otra idea. Freddy's. Gente, ¿Qué pasó con Kik? Hoy no me Cuando se nos ocurrió prendió. la idea de hacer No sé un por video qué. sobre este tema, Así que no hay Kik hoy. Conozco el juego, pero la verdad es que la película la había pasado de largo y me sorprendí al descubrir que hasta tenía buenas reseñas en todos los portales, así que le di una oportunidad.
Y vaya que hice bien. Les prometo que la historia detrás es aún más interesante que la... Eso sí, el casting de William Afton. ¡Oh! Esa wea fue buen casting, carajo. El putísimo Shaggy como William Afton. Yo aplaudo esa decisión. Como Buenísima. experiencia, ser padre de una fanática del FNAF viendo la película y consiguiéndole los libros y aún no entiendo el lore. O sea, viste, no, nadie entiende el lore, eso es lo que me da lata. Esta puede ser una buena opción para poder solucionar cosas, pero supongo que vamos a tener más de lo mismo por los próximos 10 años. Y eso es un poquito triste, pero bueno. película. Como digo, Diariamente no es vemos malo. a estudios Puedo de mejorar, cine quemando pero no a es sus malo. equipos para lograr ese título multimillonario, y a fans al borde de la locura cuando uno de esos lanzamientos se retrasa. ¡Ah! Pero aunque no lo crean, en este caso solo hizo falta una persona, un tipo absolutamente loco y obsesionado con su trabajo. Hablamos de Scott Cawthon. Nacido el 26 mismísimo. de julio de Jaja, el video de 1978 Batman. en Houston, Texas, Cawthon creció fascinado con los videojuegos y soñaba con crear los suyos propios. Pero a diferencia de los grandes genios que empezaron en garage con un respaldo de empresas emergentes, Scott trabajaba completamente solo, desde su casa, con un presupuesto mínimo y una fe inquebrantable en que algún día sus ideas iban a funcionar. Durante años se dedicó a desarrollar pequeños títulos de estética simple y mensajes. Bro. A ver, yo sabía que ¿cómo se llama esto? FNAF tiene lore canon, que Scott no provocó un acceso al canonizar casi todo lo que el fandom teorizaba. No tengo idea, wey. Nadie entiende nada del lore de FNAF. No hay como videos de 8 horas explicándolo y aún así no da una respuesta. Mira, no tengo idea, yo no me voy a concentrar en eso porque, Dios mío. Pregunta, ¿esto que estamos viendo son los juegos que hizo Scott? ¿O es una imagen PNG promedio? Porque no sabía que había hecho tanto, Durante años ¿sí? se dedicó a desarrollar pequeños títulos de estética simple y mensajes religiosos. Eran proyectos hechos con dedicación, pero pasaban desapercibidos. Llegó a concretar... Sí son todos los de Scott. ¡Mierda! Eso es dedicación. Yo como persona que está haciendo un juego indie, he de decir, mierda que es complicado. Mierda que es complicado. Yo solo soy una directora, weón, del juego y ya se me hace complicado. Imagínate tener que hacer todo lo demás. Durísimo, weón. Durísimo, weón. más de 70 títulos, pero si nunca oíste hablar de alguno, no te preocupes, sucede que todos fueron fracasos. Todos salieron Cada como el pico. lanzamiento era ignorado, excepto uno. En 2013, Scott desarrolló Chipper and Son Slumber Cove, un juego infantil donde el jugador controlaba a Chipper, un castor que ayudaba a su padre a talar árboles y construir estructuras. Parecía inofensivo, casi tierno, pero el resultado fue lo contrario. Los jugadores se sintieron incómodos y los críticos lo sepultaron. Decían que los personajes tenían... No, a ver, tampoco exageremos la historia, Zep Films. Mira, aquí, espérate, espérate, no, ¿dónde está mi mano? Actually, no es que la gente estuviera asustada, sino de que este fue uno de los primeros juegos de Scott que sí tuvo reviews porque sí llegó a ciertas personas. El problema es de que lo único que recibió fueron un par de reseñas negativas, básicamente diciendo de que las weas estaban tan como el culo y tenían unos gráficos tan culeros y tan tiesos que parecían animatrónicos más que de verdad personajes con algún estilo característico, y eso se les hacía culero. ¿Y ahora? En una mirada vacía, que sus movimientos eran rígidos y que todo el juego parecía, bueno, aterrador. Hubo un ¿Lo de periodista en aterrador? particular, Jim Sterling, que lo describió como una experiencia terrorífica por accidente. Las críticas Eso fueron no tan pasó, duras güey. que Scott pensó seriamente en abandonar su carrera. Estaba agotado, frustrado y sin rumbo, pero entre tanto rechazo, una idea empezó a formarse en su cabeza. Si la gente encontraba miedo donde él buscaba causar simpatía, ¿qué pasaría si causaba miedo a propósito? ¿Qué pasaría si transformaba lo que todos consideraban un defecto en el enfoque principal? No, o sea, sí le mencionaron que pues daban miedo al estilo animatrónicos, pero no es que fueran una experiencia aterradora y tal, no, simplemente se veían culeros. Ese es el punto, sí. Estaban medio creepy, pero hay una gran diferencia entre que sí, están tan culeros que parecen creepy a eran aterradores y habían muchas reviews de... No más fufemos tanto, ¿sabes? Dios mío. Me da risa que Scott Bueno, tuviera como empiezas a jugar beta tester a sus Dispatch. hijos.
Me lo pasé esta tarde y está God. Sí, jugaremos Dispatch en algún momento. A mí me hace gracia que Scott tuviera como beta testers a sus propios hijos. Qué ganas, weón. Qué grande el Scott, weón. Un pasado, weón. De su próximo juego. Scott vio la oportunidad y empezó a buscar inspiración. Quería entender por qué algo pensado para los niños podía resultar tan inquietante. Revisó películas donde la inocencia se mezclaba con el horror y... Bro, quiero verme las películas de Chucky de nuevo, weón. La serie terminó, tengo que saber en qué. De paso, efectivamente, después de mucho tiempo alguien sacó un videojuego de Cheaper and Sons, un remaster creo que entre comillas era, y era un juego de terror. A lo de FNAF, pero en Cheaper and Son. Y puta la wea, ese juego es muy bueno, man. No me acuerdo si lo jugué una vez o solo me dio un gameplay de algún youtuber de habla inglesa, pero esa wea es chida, weón. Esa wea estaba increíble, weón. De los mejores que he visto en muchísimo tiempo, weón. Muy buenas mecánicas, weón. Cine, weón. ¿No era secuela? No sé, no me acuerdo, weón. Y sí, volver a ver la saga de Chucky le dio algunas pistas. Pero fue un recuerdo de su Ha pasado infancia tiempo, lo cuídese, que Vanity. realmente lo marcó. Aquellas viejas pizzerías de animatrónicos que en lugar de divertir, parecían observarte. Especialmente, revivió en su mente algunas imágenes del Chuck E. Cheese Also, y el el Showbiz lore de Pizza FNAF Place, no tiene dos sentido, establecimientos pues que si fueron sale otro furor en juego, Estados los Unidos fans durante más los meados 80 van a y buscar que hoy colocarlo en la cronología enfocándose en el más mínimo detalle incoherente. Y felicidades, ¿entendiste? El chiste. Ok, creo que debo dejar algo claro aprovechando que seguimos en el principio del video hablando del lore de FNAF, porque creo que más adelante no lo vamos a mencionar. El lore de FNAF es como el de Lost, la serie Lost. ¿Y a qué me refiero con esto, querido chatcillo? Verán, la serie Lost se volvió tan famosa en su época porque seguía el formato de la caja sorpresa. ¿A qué se refiere eso? De que la gente no le importa qué hay dentro de la caja, no le interesa, le importa tres pepinos, la gente no quiere una respuesta. La gente lo que le gusta es el misterio y intentar descubrir el misterio. Y de hecho, creo que es la misma lógica que les he dicho a ustedes por qué tantas series de terror actuales tienen un inicio muy fuerte y sus finales nadie los conoce o nadie los ve. Porque a la gente le encantan los misterios, las comunidades, el predecir, el ver para dónde van los tejos, el armarse headcanons, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la lógica de Lost y de lo de la caja sorpresa? De que ¿qué hay dentro de la caja sorpresa? ¡Otra caja sorpresa! Y luego otra caja sorpresa dentro de esa. Entonces, eventualmente tú nunca das una respuesta y la cosa va escalando a tal punto que o te sigues sorprendiendo por lo que hay en la caja, o cuando te enteras lo que finalmente hay dentro de la caja, te decepcionas. Y claro, ¿no? En la serie Lost, lo que todos dicen que arruinó la serie fue el final, porque finalmente contaron qué era lo que había en la caja. Y después de tantas sorpresas y misterios, no había respuesta humanamente posible que fuera satisfactoria. Entonces, no creo que Scott lo hiciera pensando en Lost, pero lo hizo de esa manera. El lore de FNAF siempre es una caja sorpresa que tiene dentro otra caja sorpresa, y en FNAF 4 hay literalmente una caja sorpresa que nunca vimos que tenía dentro, y otra y otra y otra. Y piénsenlo, técnicamente los juegos terminaron luego del FNAF 6, o sea, el Pizzeria Simulator que diga. Y luego como que se pseudo rebotearon con el juego de VR y toda la cosa, pero texto, y luego vienen los libros y más texto. Pero el punto es de que, claro, terminó la saga principal con el Pizzeria Simulator y el Ultimate Custom Night, y nunca tuvimos una respuesta. Sabemos que ocurre al final de que se mueren todos y van al infierno y bla 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 bla, pero eso en teoría ya había pasado antes. El orden y el lore nunca tuvimos ninguna respuesta a ninguna de las cajas. La respuesta fue simplemente un cierre Es un a misterio la... envuelto en un enigma. Exacto. Lo que tuvimos fue un cierre a la saga sin que se resolviera el orden. Y así se mantiene hasta el día de hoy. Que cambia cada vez que sacan un libro nuevo o alguna estupidez, pues, ¿no? Entonces, ¿entienden? Esa es como la lógica de FNAF. El hecho de que no haya respuesta es el chiste. Y sinceramente, por eso digo, me hubiera gustado que estas películas tal vez intentaran resolver lo de la caja, pero también entiendo el por qué no lo hicieron. Porque en el momento en que se resuelva lo que hay dentro de la caja de esta franquicia, la franquicia se muere.
Estoy 100% segura de que el día que tengamos una línea cronológica de FNAF oficial, canónica y bien construida, lo cual no creo que pase nunca, pero si llega a ocurrir el milagro, la franquicia se muere. La franquicia 100% se muere. Así que... así es como va la cosa, ¿no? Así es como va la cosa. No, nunca tendremos respuesta. Y ese es literalmente el chiste. Es en una pesadilla hecha realidad. Con eso en mente, Scott empezó a imaginar un nuevo juego, un lugar donde los muñecos para niños cobraban vida de noche, una pizzería que escondería un secreto. Así nació Five Nights at Freddy's. La idea era tan simple como perturbadora, vigilar... Sí, claro, lo más cercano que tendremos son las películas, porque de momento no me he visto la 2, no sé si hay cosas que no se dejan de explicar. En la 1 pues hay un par de cosas abiertos, pero claro, las películas por eso son, entre comillas, autoconclusivas, ¿no? En el sentido de que no tienen que ver con el lore de ninguna otra cosa. Porque si las películas se resuelven, no resuelven nada de los juegos ni de la franquicia principal. Piénsenlo como un spin-off. Ese es todo el plan de las películas. Y claro, por eso digo, me hubiera gustado que hubieran tratado de ordenar la base del juego, pero como no lo hacen, pues creo que tomaron la mejor opción, y es que fuera su cosita aparte, ¿no? Cámaras de seguridad durante 5 noches. Sí, es como otro universo aparte. Y si este tiene respuesta a la caja, no importa. Durante meses, programando porque no caga nada de la franquicia base. 3D desde cero. No tenía un gran motor gráfico ni herramientas avanzadas, solo una computadora, café y una convicción absurda. Sus amigos le decían que se estaba desgastando, que ese tipo de juegos ya no interesaban, pero él insistía. Quería comprobar si realmente era capaz de asustar a alguien y a la vez crear algo que dejara una huella. Pero no olvidemos que en aquel entonces no existían las máquinas modernas actuales, ni mucho menos el nivel de inteligencia artificial que hoy acompaña gran parte de los procesos. Para la realización del videojuego utilizó ClickTeam Fusion 2.5, un motor simple, casi obsoleto para los estándares de la industria. Es un point and click, básicamente. Durante el desarrollo, su computadora empezó a fallar. Los archivos se corrompían, las animaciones se trababan y más de una vez estuvo a punto de borrar todo. Aún así, siguió adelante. Programaba de noche, dormía poco y trabajaba de día en encargos menores para poder pagar las cuentas. Que pone las escenas del prota de la peli. Ni arte, así que hizo todo él mismo. Modeló a los animatrónicos, grabó los efectos e incluso puso su voz en el teléfono que guía al jugador. Más adelante también se encargaría del marketing y la distribución del proyecto. Cuando finalmente terminó el juego, quiso subirlo a la famosa plataforma de distribución Steam, pero el sistema Greenlight que usaban en esa época solía rechazar proyectos con gráficos simples o poco profesionales. Estaba devastado y agotado, pero después de tanto esfuerzo no podía rendirse, así que decidió publicarlo primero en Desura, una pequeña plataforma alternativa para desarrolladores independientes. Era su última carta y contra todo pronóstico funcionó. El 8 de agosto de 2014, Five Nights at Freddy's vio finalmente la luz. Scott estaba preocupado y comenzó a dudar de sí mismo. ¿Qué podía saber un tipo como él, el creador independiente de videojuegos infantiles y religiosos, sobre el mundo del terror? Bueno, ya estaría por enterarse. En cuestión de días, el juego se volvió viral. Los gritos de los youtubers que lo jugaban se multiplicaron por millones. Y el nombre... Algún día jugar estos juegos en directo, siento que sería divertido, ¿ven? Ay, Dios mío. Qué cosas, weón. Qué recuerdos, viejo. Recuerdo cuando salió el primer juego. Yo en verdad estaba metidísima en el lore, weón. De hecho, puede que haya sido que por este juego conociera a Celendust. No lo recuerdo, pero yo recuerdo 100% ser... Sé que les voy a dar cringe ahora mismo, pero sí. Yo era la chica que... estuvo en algún recreo del colegio, ¿no? Contando el lore de no, es que mira, el lore de aquí pasa acá y aquí se ve que murieron los niños y no, es súper aterrador, en serio, es chingón. De hecho, yo lo que más me acuerdo es que pensaba que las canciones de The Living Tombstone eran canon. Y es claro, pues salió la de FNAF 2 y yo tomaba como lore, ¿no? Por FNAF. Yo las tomaba como lore porque era chiquita, pendeja e inocente, weón. Oh, qué lindo recuerdo, weón. Sí, pensaba que la canción era canon y que la marioneta era como la mamá de uno de los niños, ¿no? Tipo así. Sí, yo era espantaviejos desde chiquita, sí soy.
de Freddy empezó a convertirse en tierno, leyenda. Junto con otros qué lindo títulos como recuerdo. Outlast o Amnesia, Five Nights at Freddy's revivió el terror en los videojuegos y demostró algo que cambiaría para siempre la industria. No hacía falta ser una gran compañía ni tener gráficos de última generación para conquistar al público. A las pocas semanas, Steam cambió de opinión y aprobó el juego oficialmente. Entonces, se vendió solo por $5 y sin publicidad alguna arrasó en descargas. Los creadores de contenido se disfrazaban para jugar y los fans comenzaban a preguntarse qué historia habría detrás de aquel universo de animatrónicos. Pero aquello solo sería el inicio. Y ahí Mientras viene su el propia do. pizzería del horror conquistaba internet, Scott no imaginaba que pronto otro monstruo, uno mucho más real y poderoso, iba a interesarse por ella. A ver, eso pasó A mediados mucho de la después. década del 2010, Hollywood estaba viviendo una relación complicada A ver, con espérate, la película estuvo 8 años en producción, pero eso no fue desde que salió Silver Eyes, o sea, Los Ojos de Plata. Debo Como tener que los no libros es por ahí, canon que ¿eh? destruyeras a los animatrónicos con un martillo. No, creo que es canon que lo hace con un hacha. Creo que el hacha se volvió canon, de hecho. Pero sí, ¿no? Entonces, era un hacha, sí era un hacha, no un martillo. Pero sí, ¿no? En serio, a ver, 8 años. ¿Qué años salió la película de FNAF, weón? Porque claro, yo me acuerdo que le dieron lo de la película desde Silver Eyes, porque por eso toda la gente pensaba que iba a ser una adaptación del libro. Y cuando no lo hicieron, me hubiera gustado que hubieran adaptado el libro. Bueno, el primer libro es el único que considero bueno. El segundo es más o menos bueno y el último es muy XD. Pero sí, ¿no? ¿Qué cosas, no? ¿Qué cosas? Curioso. las adaptaciones de videojuegos. Habían pasado más de 20 años desde que los estudios intentaban convertir juegos en películas y casi siempre salía mal. El The Prince of Persia, sí. no tuvo el impacto esperado. Need for Speed apenas logró recuperar su presupuesto. Y los intentos más oscuros, como Hitman, Max Payne o Silent Hill Revelation, eran recordados por su fracaso total. Las adaptaciones parecían una Dando apuesta abrazos cantando I hope you die in the fire. I hope you die in a fire. Oye, podría ser un cover un día. Pero bueno, uno culero, pero podría. A mí al Silent Hill Revelations me lo bajas de la mesa. Este era el chido, ¿no? O wait, ¿cuál era el chido? Espérate, no hay dos películas live action de Silent Hill, espérate. Sé que estoy disociando, pero me acabo de... Porque hay dos, ¿no? Hay uno que es chido. ¿Oh? ¿Qué pasa? ¿Gato? Ay, el gatico, quiere un atuncito. El Return to Silent Hill creo que es la buena. Ay, no me acuerdo. Bueno, el chat sabrá cerrarme el hocico, El chat sabrá corregirme. riesgosa, pero mientras Hollywood dudaba, en internet pasaba exactamente lo contrario. Como ya adelantamos, en YouTube los juegos de terror estaban terminando su época. Bro, Celendust, Markiplier, el Jacksepticeye, recuerdo demasiados youtubers que empecé a conocer por esta época y creo que fue el gran boom de los youtubers de terror, bro. La wea buena. Revelations es la 2, la chida es la 1. Ok, gracias chat, gracias. Sí. La primera es la buena, Adorada. Las reacciones, los gritos, los desafíos y los Revelations es como que, streamers solían convertir cada susto en millones de visitas. El Pero cuando esa Rubius fórmula viral también, parecía sí. agotarse, Five Nights at Freddy's la revivió como nunca. Además, a diferencia de otras franquicias, Five Nights tenía algo que Hollywood no podía ignorar. Crecía solo. Scott lanzó el primer juego en 2014 y en cuestión de meses vinieron Sí. Five Nights at Freddy's 2, 3 y 4. Esa Cada wea fue secuela se durísima, convirtió en un fue el evento año de global FNAF, y el bro. fandom, muy joven, hiperactivo y obsesionado por la simpleza del proyecto, alimentaba el fuego sin descanso. Para los estudios, eso tenía un nombre muy claro: potencial cinematográfico. Un juego independiente de $5 estaba generando más vistas que producciones enteras de estudios enormes. Y lo mejor, esa audiencia era joven, muy joven. Un target que Hollywood venía persiguiendo hacía años y ya no sabía cómo controlar tan fácilmente. Así comenzó la carrera. Los ejecutivos de la industria prepararon sus ofertas y comenzaron la caza de animatrónicos. Scott, mientras tanto, observaba todo desde su casa. Después de años de fracasos, todavía le sorprendía que tanta gente estuviera interesada en su trabajo. Por primera vez en su vida, pudo disfrutar, aunque fuera un poco, del desfile de ofertas. Y entre todos esos nombres, hubo uno que jamás hubiera imaginado. Un gigante, un estudio que había moldeado la historia del cine moderno y que ahora reclamaba su lugar en el proyecto. Cuando Warner Bros. Entró en la sala, Sí. Scott simplemente no pudo decir que no. Por supuesto, no esperaba que aquel gigante se convirtiera en su peor enemigo. En abril del 2015, Wait. Warner Bros. Anunció oficialmente que había adquirido Sí, porque por un momento pensé, wait, ¿Warner? ¿No era de Blumhouse? Claro, aquí viene el lore. ¡Ah!
De paso, si quieren recomendarme videos, recuerden, acá en los comentarios de YouTube o en el Discord, por favor, no en vivo, que en vivo pues estamos viendo un video. Los derechos para adaptar Five Nights at Freddy's. La noticia era gigantesca y el fandom sintió un poco de alivio. Warner no venía de cero en este terreno. A lo largo de los años había distribuido títulos como Mortal Kombat, Tomb Raider y más adelante Detective Pikachu. Al margen de sus resultados, tenía experiencia traduciendo mundos digitales al cine, y con Five Nights at Freddy's tenían una ventaja que nadie más tendría, ya que los jugadores habían hecho la mitad del trabajo con sus reacciones y teorías. Había tanto material que de internet se podía sacar una franquicia entera. Solo había que convertir toda esa información en una primera película. Warner no perdió el tiempo. Bajo el liderazgo de Roy Lee, Seth Graham Smith y David Katzenberg, el proyecto comenzó a despegar. Eran 3 nombres con Qué experiencia chistoso hoy hablar de Warner viendo que lo vendía. En adaptaciones exitosas, y nada podía fallar. Poco después confirmaron que Gil Keenan, el director de Monster House y del remake de Poltergeist, iba a dirigir y coescribir la película junto a Tyler Smith. En ese momento todo parecía encaminado, pero entre la emoción y el vértigo había un pequeño detalle que pronto se convertiría en el gran obstáculo del proyecto. Scott era extremadamente protector de su historia. No nos referimos a que quisiera supervisar cada encuadre ni obligar al estudio a seguir el juego paso a paso. Lo que él quería era simple pero difícil de cumplir en una industria que funciona con reglas propias, que la esencia de Five Nights at Freddy's no se perdiera. Scott no era un guionista de Hollywood, pero sabía perfectamente... Alabado sea Dios. Bueno, en este caso Scott Cawthon, que creo que cuenta como sinónimo, porque los animatrónicos son efecto práctico. Gracias, puta madre, weón. Dios mío, perfectamente qué era lo que no quería: una sucesión de puros jumpscares. Ese choque entre la visión de un creador obsesivo y un estudio acostumbrado a moldear sus franquicias a gusto propio empezó a sentirse muy pronto. Warner avanzó con el desarrollo, pero el proyecto no terminaba de encontrar su forma. Las revisiones se acumulaban, las reuniones también. Scott se dedicó a rechazar cada idea que apareció hasta que el proyecto finalmente se estancó. A mediados de 2017, Warner renunció a la pizzería de Freddy. Simplemente no pudo sobrevivir más de 600 noches con Scott. Jamás sabremos qué película estaban intentando hacer. Quizá podría haber sido algo más cercano al estilo de Monster House. Terror juvenil con humor oscuro, animatrónicos siniestros y una atmósfera aventurera. Quizás habría anticipado el renacimiento de las adaptaciones de videojuegos mucho antes que Sonic, Detective Pikachu o Minecraft. Quizás Warner tenía entre manos algo especial. Pero la cuestión es que todos esos años de desarrollo se fueron a la basura. Scott recuperó los derechos y poco a poco comenzó a replantearse si debería haber sido menos duro con Warner, hasta que ocurrió un giro inesperado. Fue ahí, en ese momento donde muchos proyectos mueren para siempre, que Hollywood volvió a golpear la puerta de Scott, porque mientras Warner se retiraba, otro estudio observaba desde las sombras, un estudio mucho más pequeño, pero con mucho una más visión chingón, completamente distinta sobre el terror moderno, Blumhouse. Lo que para Warner había sido un proyecto complicado, para ellos era la oportunidad perfecta. Bro, adoro Blumhouse, la puta que me parió, weón. Quiero ver algo antes de mandarme un comentario. Quiero ver algo antes de mandarme un comentario. Aquí está Blumhouse. Dime que la película que creo también está... Bueno, El teléfono negro es de Blumhouse, sí, efectivamente. Pero, ¿cuál otra? De nuevo, RIP Warner Brothers. Nah, chinga tu madre, Warner Brothers. Te estaba más enfocado en evadir impuestos que en hacer buenas películas. Ahí está, película. Quiero ver... ¡A la verga! ¿Fragmentado también es de Blumhouse? Chingó, Mari. Mierda, no, entonces no, creo que la película que yo estaba buscando no es de Blumhouse. Pero también hay muchas muy buenas películas aquí. Los remakes de Halloween, por lo menos el primero, que es el que más me gusta, este viene de aquí, por la película de FNAF. Us viene de aquí. Me sorprende que no esté... ¿cómo se llama esta? Me sorprende que no esté... Nope. Qué raro. Pero sí, o sea, son muchas películas de horror bastante experimentales y eso está muy chido. Get Out viene de aquí, por ejemplo, ¿no? El remake del Hombre Invisible, etcétera, etcétera. Son siniestro. ¿Cómo se llama en inglés esta película? Bueno, no me acuerdo, tiene un nombre todo raro. Pero, ¿cuál pensabas? Pensaba la película de Bring Her Back. Bring Her Back. Esa película la vi hace muy poco y me dejó hecha mierda. Es buenísima, weón. Es simplemente buenísima. Esa película es increíble. Y más me quedé loca cuando me enteré que Bring Her Back, la película de horror pinche cine, weón, que he visto en mucho tiempo,
fue dirigida y hecha por los cabrones que hicieron el Ronald McDonald que esnifaba coca, weón. ¿No se acuerdan de esos videos viejos desde el año del pito del internet? Que era un Ronald McDonald terrible cocainómano, weón, metiéndose como a un KFC o a un Burger King para pelear con los empleados a putazos. Ya, esos cabrones, los de Raka Raka, que conozco porque Celendust, fueron los que... Sí, esos mismos, a los que reaccionó Celendust, esos mismos, tal cual esos mismos. Son los que ahora están haciendo esas películas de terror y son una weá que no puedo... No puedo superar, bro. ¿Seguro que eso no fue a 24? Probablemente fuera a 24, weón. Pero también. Mira, las películas de Blumhouse también son puto cine. Me confundo entre las dos. Pero igual, Blumhouse es más meme, A24 es más serio, pero pues ambos son God. El punto es que Blumhouse padre, weón. Blumhouse padre. El mundo es un pañuelo, sí, con el que te limpias el culo. A diferencia de otros gigantes, Blumhouse no necesita presupuestos monumentales ni campañas publicitarias colosales. Su fórmula es otra. Proyectos pequeños, ideas potentes y directores con una visión clara. Paranormal Activity, Insidious, Get Out, todas habían demostrado lo mismo. No hacía falta mucho dinero para crear fenómenos culturales. Para ellos, Five Nights at Freddy's era perfecto y lo único que necesitaba era un estudio dispuesto a escuchar las ideas de Scott. Eso fue precisamente lo que ofreció el productor Jason Blum. En marzo de 2017, Scott Cawthon anunció públicamente que la adaptación había encontrado un nuevo hogar, y esta vez algo cambió desde el principio. Five Nights at Freddy's no era un videojuego más, era la obra de un creador con una visión obsesiva y una relación muy particular con su audiencia. Por eso, desde el día 1, Blumhouse decidió hacer algo poco común en Hollywood, poner al creador del videojuego en el centro del proceso creativo. Y ahí empezó la parte más caótica de toda esta historia. Porque si algo quedó claro desde el primer borrador es que adaptar Five Nights at Freddy's al cine iba a ser un desafío casi imposible. El lore no tenía una línea temporal definitiva, las teorías se contradecían entre sí, y cada sector del fandom tenía su propia versión de la historia real. El desafío era evidente: terror, drama, historia y misterios debían convivir. Una vez más, Scott se dedicó a rechazar versiones del guión porque no capturaban la esencia de su universo. El proyecto avanzaba, retrocedía, volvía a empezar, a veces parecía encaminado, otras completamente descontrolado. El equipo cambiaba, las ideas mutaban y el calendario se estiraba sin un final a la vista. Para cualquier otro estudio, eso habría sido una señal de alarma, pero para Blumhouse era parte del proceso. En noviembre de 2020, Scott decidió hacer mea culpa y publicó un mensaje en Reddit donde admitió que la película había pasado por innumerables guiones descartados, versiones escritas por él, por grandes... se vuelve un éxito que le hace ganar millones a otro. Carajo, imagina que pasa 10 veces. Y por eso lo compró Netflix. Con que sí se siente Sony con K-Pop Demon Hunters, qué cosas. Estudios, incluido Warner, por directores reconocidos y por equipos que intentaron darle forma al proyecto desde todos los ángulos posibles. Durante esos años aparecieron ideas de todo tipo. Había borradores que la convertían en un slasher adolescente genérico, otros que arrancaban fieles al juego pero terminaban en laboratorios secretos y conspiraciones militares. Sí. Incluso hubo una etapa completa donde Scott intentó adaptar la novela del mismo universo de Freddy, The Silver Eyes, junto a Kira Breed Weasley, pero las tres versiones que escribieron nunca lograron funcionar. También existieron tratamientos más chicos y más... De paso, corríjanme si me equivoco, ¿estos no eran la novela visual / cómic? Que el artista que lo hizo era como una pederasta bien turbia, ¿no? ¿No era algo así? Me acuerdo que aquí vienen muchos curis de Five Nights at Freddy's, pero sí es. Salgo de un final aprobado en la facultad. Oye, todos aprobaron sus exámenes, qué rico, linda comunidad, muchísimo. De Mortal Kombat 1 es toda una hermosa experiencia esta comunidad. Y usted, Pede, tú eres tierna. Oh, ¡cállate el hocico! Lady Fizzy, sí. Lo que era pedo, no sé. A ver, recuerdo que hizo unos dibujos muy turbios de William Afton haciendo cosas muy cochinas, weón. Así que, sí, no quiero indagar en el tema, pero sí que turbio. Que de paso... mira, el primer libro es de Silver Eyes, o sea, Los Ojos de Plata, no está nada mal. El resto ya es como que... sí. Esquivamos una bala. Esquivamos definitivamente una bala con esta. Las que escribieron nunca lograron funcionar. También
Existieron tratamientos más chicos y más raros, como uno donde un niño recibía un animatrónico robado en una casa de empeño. Todos tenían algo interesante Creo y a la que vez salió la historia de ninguno era Fetch. suficiente. El tiempo pasaba y los fans empezaban a desesperarse. Las explicaciones Yo ya recuerdo no la de eran los un peluches justificativo toman válido. Manhattan. El caos creativo que expuso el propio Scott evidenció dos situaciones clave. Primero, que Hollywood no tenía idea de cómo abordar un universo construido a base de misterio y silencio. Y segundo, que Scott estaba dispuesto a descartar cualquier versión que se alejara del tono íntimo, opresivo y casi claustrofóbico del juego. El proceso parecía no tener fin. No te mentiré, hasta la que, película no me la siento sorpresivamente, claustrofóbica. la pizzería comenzó a cobrar vida. Tal vez debería verla de nuevo. Tuvieron que pasar 4 años más hasta que apareció alguien capaz de convencer a Scott con una propuesta distinta: Emma Tammi. Tammi ya tenía recorrido en el cine de terror independiente con The Wind, y cuando Blumhouse la consideró para el proyecto, hizo exactamente lo que Scott necesitaba. Se sumergió en el universo de FNAF, estudió el lore a fondo y presentó una adaptación del primer juego que evitaba lo obvio. En vez de Imagínate, mamá huevo. Ok, esta es tu siguiente chamba. Toma. Y le... No, espérate, necesito algo pesado. Toma. Y le pasan ahí una carpetaza de como 30 kilos. Toma, apréndete. Este es todo el... toda la teoría. Y eso que no incluimos los libros extra. Scott, ¿en qué momento escribí esta mamada? ¡Sí! Imagínate, weón. Ok, tienes que aprenderte el lore. Y le pasaban el canal de Game Theory. tratar a los animatrónicos Ay, como la güey. única amenaza, propuso centrar la historia Ay, en qué el dolor, risa. la pérdida y la culpa del protagonista. Esa lectura emocional, más íntima y más humana, era justamente lo que Scott llevaba años buscando sin éxito. Con esa propuesta, la elección se volvió evidente. Blumhouse encontró en Tammi una directora colaborativa y acostumbrada a trabajar con equipos pequeños, y Scott encontró a alguien capaz de entender su visión. A partir de ahí, el estudio reunió un equipo de guionistas para cerrar la 8 versión guiones definitiva. para La historia Freddy's. base había sido desarrollada previamente por Chris Lee Hill y Tyler McKinstry, colaboradores habituales del cine de terror independiente, quienes aportaron un primer esqueleto narrativo cuando Blumhouse todavía exploraba distintos enfoques posibles. Pero el guión final, el que finalmente convenció a Scott, fue escrito por el mismo Scott y Tammi en colaboración con Seth Cutback, un guionista con trayectoria en el circuito indie que llegó en la etapa final del proceso para dar cohesión, estructura y tono a la película. Épico. Por primera vez en casi una década, Scott sentía que el proyecto estaba en manos de un equipo que entendía su universo. Mientras tanto, Tammi ya había pasado la parte más difícil: obtener la aprobación del tipo que se pasó casi 10 ni años Stephen rechazando King era tan propuestas. pesado, Pero el resto de ¿sabes? su misión como directora no iba a ser mucho más sencillo. Tenía que MatPat equilibrar pasó tres tanto fuerzas que tiempo rara vez investigando conviven lore de sin FNAF que chocar: la terminó visión volviéndose obsesiva de parte de Scott, la las historia. expectativas Y ahora de un uno fandom de los dispuesto a robots analizar XD. cada segundo del proceso en YouTube, y la obligación de hacer una cinta comprensible para un público mucho más amplio. Como si eso fuera poco, la historia debía mezclar géneros que no siempre se llevan bien: terror, misterio, drama familiar y elementos sobrenaturales. Un rompecabezas complejo. A ver, ¿cómo que no siempre se llevan bien? ¿Cómo digo? Nada para joder a hacer films, pero, bro, ¿cómo que el terror y el drama y todas esas cosas no combinan? Literalmente suena la película más genérica de la historia. O sea, a ver, déjame escucharlo de nuevo. ven. Como si eso fuera poco, la historia debía mezclar géneros que no siempre se llevan bien: terror, misterio, Sí, drama familiar y sí. elementos sobrenaturales. Slit Un the rompecabezas bro. complejo, incluso para directores Bro. con décadas de trayectoria. Bro. Lo bueno es que Tammi tenía un punto extra a favor: era flexible, abierta a la colaboración y tenía experiencia liderando producciones pequeñas. Una combinación ideal para un proyecto en donde Scott iba a estar involucrado en prácticamente todas las decisiones importantes. Sin embargo, ni su enfoque emocional ni la nueva versión del guión iban a ser tan determinantes como el debate que seguía a continuación: ¿El casting? cómo traer a la vida Ah. a los villanos de esta historia. Ah. Pero antes de conocer a la banda de Freddy, quiero Qué recordarles rico. a todos que estos son los últimos días del Black Friday en Zepfilms, con todos nuestros productos a un set. No. Muchas gracias a todos los que apoyan este canal así, y dicho esto, seguimos con Five Nights at Freddy's.
Desde el principio, Tammy tomó una decisión crucial que definió el tono de toda la película. Los animatrónicos iban a ser reales. Nada de criaturas completamente digitales ni monstruos generados por computadoras. La directora quería recrear a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy como si realmente existieran dentro de una pizzería, moviéndose, respirando y acechando como en el juego. Con el apoyo de Blumhouse y Scott, Tammy contactó a uno de los hombres más importantes en efectos prácticos, Jim Henson's Creature Shop, el estudio responsable de clásicos como The Dark Crystal, Labyrinth y decenas de criaturas icónicas del cine moderno. Si alguien podía darle vida a los animatrónicos de la pizzería sin arruinar su esencia, eran ellos. Pero como no podía ser de otra manera, el proceso fue largo y meticuloso. Los animatrónicos se construyeron pieza por pieza, con mecanismos internos, trajes servomotores y capas de detalles para que cada uno tuviera una personalidad propia. El objetivo no era solo que se vieran bien en cámara, tenían que sentirse reales, tan reales que podrían cobrar vida e incendiar el set. Pero no nos adelantemos. Con la directora confirmada, guión listo y animatrónicos en construcción, el proyecto estaba preparado para dar un paso más. Solo faltaba una pieza fundamental, el elenco que iba a enfrentar a Freddy. Yo y los 4 noches, papu. Nadie, lo último que vio el niño llorón antes de que lo moldeara el Golden Freddy. Yo y los 5 noches, papus. Bonifacio, qué chingados. Aquellos que poseen el FNAF. Claro, el quinto está sacando la foto. Banda, esto es una referencia a FNAF 4, únanlo a la línea de tiempo. Sí, la chica está como, ¿qué pedo, güey? Los animatrónicos viendo cómo me roba el animatrónico de Toy Chica con voz de Megan Fox. ¿Qué pedo? Yo y los animapapus. Yo cuando 5 noches con Alfredo. Bro. Freddy, esa wea no era pizza, Freddy. Yo no es paputrónico. Ay, durísimo, bro. Para dar un paso más. Solo faltaba una pieza fundamental, el elenco que iba a enfrentar a Freddy en la pantalla grande. Aquellos que poseen el remanente. Repasemos un poco la información. Estamos en plena producción de una película basada en un videojuego donde tu única misión es sobrevivir a un grupo de felpudos endemoniados que, para colmo, un equipo de talentosos, liderados por el mismísimo Víctor Frankenstein de los animatrónicos, estaba trayendo literalmente a la vida. El desafío se volvió claro: encontrar actores capaces de llamar la atención al lado de espectros de 2 metros con ojos que no parpadean. La prioridad fue el personaje de Mike Schmidt. El estudio necesitaba a alguien que pudiera cargar con el misterio, transmitir vulnerabilidad y darle espesor a una historia marcada por traumas y segundas oportunidades. Blumhouse encontró esa combinación en Josh Hutcherson, que... Lo siento, pero yo no puedo ver a este actor sin pensar en el meme del... El meme de este güey, no puedo ver. Estuve toda la película con esa mierda en la cabeza. Venía de The Hunger Games y tenía el equilibrio justo entre reconocimiento, experiencia y una sensibilidad que encajaba con el tipo de protagonista que querían construir. Y además, no les cobró tan caro. El siguiente anuncio encendió una ola de nostalgia entre los fans del terror. Matthew Lillard se sumaba al elenco. Para muchos es Stu Maher, el villano impredecible de Scream. Su capacidad para moverse entre lo simpático y lo perturbador aportaba un color particular al proyecto. Completando el núcleo más íntimo de la historia, el mejor estaba casting Piper de la Rubio peli, en el lejos. rol de Abby, la hermana menor del protagonista. Con el elenco cerrado y los animatrónicos listos para abandonar el taller, la producción estaba preparada para enfrentar el paso más riesgoso. Llegaba el momento de enfrentarse al verdadero desafío de supervivencia: rodar la película. El 1 de febrero de 2023, las cámaras se encendieron en Nueva Orleans y Luisiana y no hubo vuelta atrás. Desde el primer día, todo el equipo entendió que no iban a filmar una película más. La decisión de usar animatrónicos reales había elevado el proyecto a un nivel de complejidad al que Hollywood se había desacostumbrado, y ninguna computadora pudo predecir lo difícil que sería volver a ese trabajo manual, ni tampoco a apagar incendios. El equipo de arte sabía que el set tenía que funcionar como una pizzería abandonada. Pasillos con luces que parpadeaban, cámaras
cámaras en movimiento y al mismo tiempo criaturas metálicas acechando. Construir un espacio que se sintiera usado, decadente, auténtico y que... He de decir, creo que lo único que me molesta de los efectos prácticos son cómo caminaban los animatrónicos, porque no lo sé, se veían tan lentos, bro. Foxy y sus chaqueteadas en el set. Ya llegaremos a eso. Pero eso es lo que iba a decir, ¿no? Que claro, sé que es porque son animatrónicos y se ve realista y así como debería ser. Pero... ay, yo creo que me hubiera gustado un poquito más de movimiento para que se sintieran más amenazantes. Es más un detalle mío, no me hagan caso. permitiera a la cámara moverse libremente, se convirtió en un reto artesanal y en el mayor desafío de Blumhouse hasta la fecha. La pizzería se construyó por completo, con cocina, pasillos internos, habitaciones y la oficina del guardia. El equipo pasó días envejeciendo pisos, aplicando capas de falsa suciedad poniendo y las desgastando paredes a mano para que el lugar cocina respirara el mismo abandono que en el juego. Los animatrónicos, que en los talleres parecían juguetes gigantes, en el set se convirtieron en presencias reales. No eran props ligeros ni muñecos estáticos, solo la cabeza de cada uno ya pesaba 7 kilos. ¡A la Ocupaban verga! demasiado espacio. Necesitaban hasta 6 operadores detrás y dentro de ellos, y cada movimiento requería una coordinación quirúrgica. Filmar con ellos era aceptar que cualquier error podía arruinar una toma millonaria. Incluso cuando estaban apagados, nunca dejaban de sentirse presentes. Gruñían por los mecanismos, crujían al desplazarlos y proyectaban sombras que incomodaban a cualquiera que se cruzara con ellos en un pasillo oscuro. Mataron un par de actores con el sistema de resortes. Pero tranquilo, los dejamos dentro para más autenticidad. Por eso no hemos visto al actor de Shaggy desde entonces. Lo dejaron abandonado en una bodega. Michael, don't leave me here. Michael, Michael. Está ahí junto a una estatua de E.T. y el T-Rex de Jurassic Park. Un actor contó que no hacía falta actuar el miedo. Hutcherson incluso reveló que le gustaba pasar tiempo con ellos en la oscuridad para adaptarse al personaje. Y a eso se sumaba lo más difícil: coordinar todo ese caos con los actores humanos. Cada escena con los animatrónicos requería ajustar marcas en el piso, movimientos específicos de cámara, tiempos de reacción exactos y una precisión que muchas veces se resolvía con ensayos interminables. Todo bajo un calendario apretado que no podía permitirse más retrasos. La fecha de estreno estaba marcada y ni los fans ni los ejecutivos de Blumhouse estarían dispuestos a cambiar de opinión. Pero claro, la primera regla de todo rodaje es que no importa qué tan milimétricamente organizado esté cada movimiento, todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Y eso, en un set con animatrónicos, significaba una sola cosa: ¡mordidas! El animatrónico de Foxy, fuego, el único del elenco que funcionaba 100% como máquina, sin un actor dentro, sin un titiritero ocupando espacio, sufrió un sobrecalentamiento durante el rodaje. El animatrónico de Foxy, el único del elenco que funcionaba 100% como máquina, sin un actor... ¡Míralo! ¡Está sentado de pana! ¿Cómo llega a esta situación? Ok, entiendo, pero ¿por qué mi guión dice que tengo que quedarme aquí por lo menos unos 20 años? Chicos, no me quitaron el traje. Chicos, no cierren la puerta. Chicos. Cuando el furro reflexiona. Scooby, ayuda. Oigan, ¿por qué huele a quemado? ¡Ah! ¡Oh, qué risa, wey! ¡Ah! Se está replanteando su vida entera. No, el cabrón está durísimo. Chicos, ¿en qué parte de la película tengo que decir que siempre me vengo? Ay, estoy hasta la madre. William, al darse cuenta que no le van a dar bono navideño por estar encerrado en la pizzería. El William a mí de, oye, entiendo de que la película trata de ser auténtica, pero ¿por qué en el guión dice que el efecto práctico me tiene que arrancar la verga?
Eso lo hacemos en post, ¿verdad? Esa es una pantalla verde, ¿verdad? Y empieza a sonar ahí. Dentro, sin un Oh, titiritero qué buen ocupando video, espacio, la puta sufrió que un me parió, bro. sobrecalentamiento durante el rodaje. A diferencia del resto, que alternaban entre mecanismos internos y performers con trajes, Foxy se utilizaba diariamente como estructura completamente mecánica. Esa exigencia terminó pasándole factura. Uno de los servos del brazo se recalentó y el animatrónico se incendió en pleno set. El equipo Pero no lo entienden, es una referencia. I hope you die in a fire. Turun, turun, turun. Shaggy recordando amargamente la vez que perdió la tula en el juego del 87. I really hate to stop getting in my way. I just wanna throw you up, just like a broken TV. Oh yeah, I hope you die in a fire. controló la situación al No instante apaguen y los nadie frijoles, salió bro. herido, pero la amenaza de Foxy quedó grabada en la memoria de todos. Fue un recordatorio inquietante de que a veces la ficción podía superar la realidad. Igualmente, el fuego no fue nada comparado a la presión que ejercía Scott. Tan obsesivo como cuando desarrolló el videojuego original, se encargó de revisar semanalmente todo lo que se grababa. Enviaba notas desde su casa, participaba en sesiones de visionado remoto y aprobaba cambios en escena. Contra todo pronóstico, el rodaje encontró su ritmo. Hubo instantes en los que el equipo se detenía Su frente al robótico monitor, ritmo. veía a los animatrónicos iluminados en el set y entendía por primera vez lo que estaban creando. Una adaptación que no se escondía detrás del CGI. Además, el rodaje incluyó guiños directos a la comunidad de YouTube que hizo famoso el juego. Youtubers famosos como MatPat aparecieron como extras. Él hizo Sí, lo dijo. Y dijo su frase, es cierto. de mesero. Otro, llamado Corey X Kenshin, participó como taxista. Pequeños cameos, pero suficientes para que el fandom entendiera que esta producción Imagínate, cabrón. fue como Imagínate, taxista. Pequeños jueputa. cameos ¡Ah, Dios mío! ¿Cuánto pagarían ustedes para estar con animatrónicos móviles reales, güey, y que te apapachen, bro? Imagínate, weón. Miren, a alguien aquí le salió un anuncio de la película del FNAF 2. Adecuado, apropiado, bro. Bueno, imagínate, weón. Imagínate, sería épico. pero suficientes para que el fandom entendiera que esta producción no había olvidado a quienes la alimentaron desde el principio. Cuando la última claqueta sonó por última vez en abril de 2023, la sensación general Todos fue la sabemos misma. cuánto No había pagaría sido por- fácil, pero pero no habían por un filmado abrazo. algo que había parecido imposible. Luego de 10 No le digan años, que es Megan el Fox, proyecto que Scott inició desde su casa logró salir de las pantallas y alcanzó un nuevo nivel de realidad. La fecha de estreno ya estaba marcada, 27 de octubre de 2023, cuando Five Nights at Freddy's finalmente llegó a los cines bajo la ¿Saben una cosa que siempre me parece chistosa y creo que no he comentado hasta ahora? En la película se esfuerzan mucho, ¿no? Porque los animatrónicos sean reales, no que sean CGI. ¿Por qué en el puto póster son CGI? Se ven tan culeros, weón. Te juro, yo no había visto los trailers, yo no sabía del todo si iban a ser full animatrónicos, ¿no? Y vi esta imagen cuando la anunciaron por primera vez y dije... Uy, esta va a apestar, ¿no? Tipo, me gustaría ver eso, Tu weón. hijo. ¿Mm? Abrazando a chica. Pero tiene 18. Oh, no. Oh, no. No, pero en serio, imagínate este póster, pero con los animatrónicos, sin que se vean así. Porque pueden ser los animatrónicos nomás que editados, pero imagínalo que se vea real. Eso estaría épico. 7 de octubre de 2023. Cuando Five Nights at Freddy's finalmente llegó a los cines bajo la distribución de Universal Pictures, nadie sabía con certeza qué iba a pasar. Llevaba años atrapado en un limbo creativo. Había pasado por 2 estudios, 1 millón de teorías y un fandom que podía desarmar cualquier detalle en cámara lenta. Y sin embargo, cuando las luces millón se de teorías, apagaron y el poco. público vio a Freddy Fazbear moverse en pantalla, el fenómeno volvió a despertar. El Hola, resultado fue Castaña. inmediato. Una película hecha con un presupuesto modesto que costó cerca de $20 millones, terminó recaudando casi 300 millones en todo el mundo. Un número tan absurdo que parecía propio del lore del juego. Inesperado
improbable pero imposible de ignorar. Para el equipo de producción, esto significaba un resultado único. Años de desarrollo tortuoso, guiones descartados, cambios de estudio, obstáculos técnicos, todo había desembocado en un estreno que, en cifras, confirmaba que el riesgo valió la pena. De un día para el otro, FNAF dejó de ser solo un videojuego viral, se volvió un producto cultural capaz de llenar salas, romper récords y revivir la discusión eterna sobre... Diciéndole a sus hijos, yo viví esta película. De paso, he de decir otra cosa increíble que creo yo que lograron los efectos prácticos. Se ven lindos. Tipo, los animatrónicos en los juegos se ven muy creepy. Varias veces, ¿no? Muchas veces se ven muy creepy. Pero al verlos como efectos prácticos se ven tan bonitos y apapachables que la verdad es que los veo realistas, ¿no? Tipo, los veo existiendo en general, ¿no? Los veo existiendo porque claro, muchas veces existen estos fangames de FNAF que se supone que solo son los animatrónicos normales pero poseídos, y ves al animatrónico y dices como poronga, hay alguien que lleve a sus niños a ver esto. Esta wea se ve horrible. En este sí parecen de un restaurante infantil. Se ven menos aterradores que los del Chuck E. Cheese. Técnicos, todo había desembocado en un estreno que, en cifras, confirmaba que el riesgo valió la pena. De un día para el otro, FNAF dejó de ser solo un videojuego viral, se volvió un producto cultural capaz de llenar salas, romper récords y revivir la discusión eterna sobre las adaptaciones de videojuegos. Para algunos, la película no era perfecta, para otros, era exactamente lo que siempre habían imaginado, pero lo cierto es que el público habló con claridad, y Hollywood, que escucha más a la taquilla que a cualquier crítico, entendió muy bien el mensaje. A ver. Un amigo fue a ver la peli nueva no de tardó FNAF en hacer y lo se que compró había la que palomera hacer. que es una cabeza de Toy Ay, Freddy. yo quiero comprármela. Pero la nariz no suena, me siento decepcionado. Uy, yo quiero comprármela. Ya la están vendiendo en reventa como enfermitos, weón. Estoy entre esa y no sé si comprarme la palomera de Pochita, weón. Iba a decir que no tenía dinero, pero me acaban de tirar los 200 varos en la jeta. Así que puedo comprarme una. ¿Cuál? Lo averiguaremos. Semanas después del estreno, los rumores empezaron a circular, las entrevistas dejaron caer indirectas y finalmente se confirmó lo inevitable. Five Nights at Freddy's iba a tener una secuela, y esta vez la producción apuntó más alto con una mayor inversión. El estudio fijó la fecha, 5 de diciembre de 2025, y con ese anuncio comenzó oficialmente una nueva etapa en el universo FNAF. Además, apenas salió el primer tráiler, las redes se llenaron de análisis cuadro por cuadro. Solo creo que me he visto un tráiler y no me acuerdo de nada, así que George tengo Hutcherson fe. volvería como Mike Schmidt, No me Matthew gustan los Lillard trailers, ¿no? regresaría también, y todo fan del juego sabe lo que eso significa para el futuro de la historia. Piper Rubio repetiría su papel como Abby. A ellos se suman incorporaciones interesantes como McKenna Grace, Theo Briones, Freddie Carter, Wayne Knight y Skeet Ulrich. La historia se sitúa un año después de los eventos de la primera película, en un pueblo donde la vieja pizzería se transformó en un festival temático llamado Fast Fest. Pero cuando Abby vuelve a conectar con los animatrónicos, se desencadena una serie de sucesos que revelará secretos mucho más oscuros sobre el verdadero origen del local. Por su parte, el equipo prometió algo que encendió al fandom: animatrónicos aún más complejos y una lluvia de easter eggs escondidos para quienes crecieron descifrando Mierda, el ahora lore quiero en ver la YouTube puta peli, durante güey. largas madrugadas. Tal vez sí Five la Nights vaya a at ver al Freddy's cine, no nació sé. como el proyecto solitario de un desarrollador Fuck. frustrado, pero terminó convirtiéndose en un monstruo que desbordó toda expectativa. Se volvió la leyenda en verga. internet, resistió años de reescrituras, sobrevivió al caos de Hollywood y finalmente encontró su lugar en la pantalla grande. Su verdadero legado no está solo en los sustos ni en la taquilla, sino en demostrar que incluso en una industria gobernada por franquicias gigantes y algoritmos caprichosos, todavía hay espacio para historias nacidas en cuartos chicos, creadas con obsesión y defendidas con terquedad. Porque igual que en el juego, cuando crees que todo terminó y las luces por fin se apagan, aparece Freddy. Y Gracias ahora por la quiero raid. saber qué opinan ustedes. ¿La No, película viejo. cumplió con lo que imaginaban del juego? ¿Ya vieron la secuela? Los leo ahí abajo en los Me parece como yo respondí eso al principio del video, ¿no? Pero al chile, mierda, sí que hay con ganas de verla. weón. No sé, es que... Mira, como dije, la primera no fue lo que yo quería. Y eso está bien, está normalita. En el sentido de que no es una gran película, tipo, no es una obra maestra, compleja, con profundidad y tal. No, es una película palomera.
De hecho, me da risa que he visto un par de memes, ¿no? Diciendo, ah, no, los güeyes rancios defendiendo sus películas, es que son para apagar el cerebro, es que son palomeras. Discúlpame, las películas no son para aumentar tu IQ, son para apagar el cerebro y poder divertirte. Son puro entretenimiento y nada más. Entonces, pues como película, pues cumple bastante bien. No es la mayor obra maestra cinematográfica, pero no tiene por qué serlo. Es una puta película de Five Nights at Freddy's y es divertida y eso basta. Así que en verdad espero que la 2 esté más divertida y que esté más chingona, porque siento que la uno se trató de contener un poco. O bueno, no se trató de contener un poco. Se contuvo porque estaban limitados. La película ya de por sí estaba... Literalmente acabamos de ver el porqué, ¿no? De que me imagino que muchas partes tuvieron que retenerse porque pues no No es podían una lograr mala tanto, peli, ¿no? pero tampoco es la gran cosa. Sí. Es la clase de peli que si te cruzas en la tele un fin de a la tarde te la quedas viendo. Te la quedas viendo y te lo pasas bien. Eso es lo importante. Es como Graboides. Pero, pero ¿saben? Por eso, yo espero que la 2 sea más chingona, más ¿cuál es la palabra que busco? No sé si decir más divertida. Sí, yo creo que más divertida. Como dije, quiero entretenerme mucho con estas pelis. Y vengo de ver la 2. En efecto, da más miedo. Mira, qué interesante. Épico. Y más divertido si lo ves con amigos. 100%, bro. 100%, bro. No, viejo, va a estar épico, weón. Va a estar épico. Ya me metieron ganas, weón. A ver si me compro la palomera, estaría divertido. Five Nights at Freddy's.